¿Qué tal? Bendiciones, soy el pastor Josué Llanes y como cada domingo tengo la bendición, la oportunidad de poder llegar a su hogar, de poder llegar a la intimidad de su casa para compartir una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de bendición. La palabra de nuestro Dios precisamente es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregir nuestra vida. Y qué bueno que contamos con la palabra de Dios, que es nuestro alimento, que es nuestra fuerza, que es nuestra ayuda, para que en los diferentes momentos de nuestra vida, escenarios de nuestra vida, podamos tener un aliento, una esperanza, una palabra de fe, una palabra que pueda animarnos, esforzarnos a seguir adelante. Yo quiero que usted se mantenga en los próximos minutos muy atento. Invite, comparta con las personas en su página de Facebook, ahí en sus amigos, con sus amigos en su muro, puede compartir la transmisión y estoy seguro que Dios va a hablarle el día de hoy. Continúo, más bien dicho, compartiendo el tema acerca de la tempestad segura. Inicié la semana anterior con este tema llamado tempestad segura. Y hoy vamos a hablar la segunda parte. Yo sé que el Señor le va a ministrar, ha bendecido mi corazón, el Espíritu de Dios a través de la palabra y también estoy seguro que la hará con la suya. Quiero tener un tiempo de oración para poner todo este tiempo pues en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo donde tu palabra, Señor, va a ser impartida, enseñada. Señor, yo entrego mi vida, que cada uno de mis pensamientos, oh Dios, provengan de ti. Señor, que no hayan palabras de humana sabiduría, sino que todas sean con el fundamento de tu palabra. Oro en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, pueda hallar vidas que sean tierra fértil, corazones en las cuales se siembre la palabra y de fruto al 100 por uno. Oramos en el nombre poderoso de Jesús por aquellos, oh Dios, que escucharán esta transmisión en cualquier momento para que, Señor, se produzca milagros, que si hay personas enfermas puedan ser sanadas, gente cautiva, depresiva, ansiosa, preocupada, con temores pueda ser libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios, oramos para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, entonces continúo compartiendo acerca de tempestad segura. Todos en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida vamos a experimentar tempestades, tanto en el contexto natural como en el contexto espiritual, pues vamos a experimentar estas diferentes situaciones. Y hay, digamos, tempestades de diferentes niveles, ¿verdad? Hay, si usted quiere, más bien dicho, hasta en lo natural, le ponen ahí una categoría cuando vienen esos tornados según hay una escala de Simpson donde les denominan según la cantidad de viento, de lluvia y todo lo demás, le ponen una categoría. Entonces, de hecho, en lo natural también los países o las regiones más vulnerables, no solo por su posición geográfica, sino por la poca o por la ninguna preparación que tienen, o por la falta de planes de contingencia, pues porque son más reactivos y no proactivos, se ven más afectados cuando se experimentan este tipo pues de tempestades que hablamos desde el contexto natural. Ya hemos visto nosotros en nuestra nación cómo hemos experimentado situaciones en años anteriores que vinieron grandes tempestades, ¿verdad? Huracanes, vientos, lluvia, que causaron muchos desastres en nuestro país. Así es que ya mencionando que las tempestades, en la semana anterior enseñé que hay tempestades específicamente en la Biblia que se manifestaron cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y compartió con sus discípulos algún tipo de tempestades específicas. El Señor pues las reprendió y aquellas tempestades se calmaron, aquellos vientos se calmaron. Pero hay otro tipo de tempestades como la que ahora nosotros estamos hablando, en las cuales, escuche, el Señor Jesús aparece en medio de ellas, o más bien dicho, nosotros nos encontramos
con el Señor Jesús en medio de ese tipo de tempestades. Así es que es muy importante darnos cuenta qué tipo de tempestad estamos viviendo, porque posiblemente estamos reprendiendo una tempestad que Dios, escuche, solamente está permitiendo que nosotros nos encontremos con Él a través de ella. Yo pienso de que hay situaciones, yo he vivido situaciones en mi vida, tempestades donde he sentido una fuerte oposición. Hemos tenido con la autoridad de Dios que hablarle las tempestades y ellas se han aplacado, se han calmado, pero también hay un tipo de tempestades, como les mencionaba, en los cuales el Señor quiere que manifestarse a través de ellas. Así es que por eso este tema tempestad segura. Ya habíamos mencionado la semana anterior de que el lugar más seguro en esa tempestad, que el Señor Jesucristo apareció caminando sobre las aguas a los discípulos, el lugar más seguro no era la barca, sino más bien la tempestad misma, porque era ahí donde estaba el Señor. Él no estaba en la barca, Él estaba en medio de la tempestad. Así es que el lugar más seguro, el lugar de manifestación, el lugar donde pudieron encontrarse con un mayor nivel de revelación de quién era el Señor y de lo que quería traer a sus vidas, fue precisamente en medio de la tempestad. Y otra verdad en cuanto a esto es que todos en la vida vamos a experimentar tempestades. Nadie se puede excluir. La Biblia dice claramente, el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos, y eso es para usted y para mí: en el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Ahora, la única diferencia posiblemente es que pues las tempestades pueden cambiar. Hay personas que tienen un nivel de tempestad categoría 1 y otros tienen un nivel de tempestad categoría 5. Hay diferentes niveles y la situación pues no es lo mismo. Un ejemplo, perder un trabajo que vivir un proceso de la muerte de un familiar. No es lo mismo estar padeciendo una enfermedad que estar padeciendo hambre. Creo que los contextos son diferentes, las tempestades son diferentes. No es lo mismo una persona deprimida que una persona, ¿verdad?, en otro tipo de circunstancias. Así es que la tempestad en la categoría, pues ahí se encuentra, depende del tipo de situación que estemos pasando. Y es importante que toda tempestad siempre va a revelar el tipo de preparación que nosotros tenemos. Ya mencionamos en la escritura en la semana anterior, cuando la Biblia dice, habla acerca del hombre insensato y del prudente. Aquel prudente dice que fundó su casa sobre la roca, y el imprudente pues lo hizo sobre la arena, y a los dos les vinieron vientos, les vinieron lluvias, les vinieron situaciones adversas, pero uno dice que su casa prevaleció porque estaba sobre la roca, y otro pues cayó porque estaba sobre la arena. Así es que siempre las tempestades van a revelar el tipo de fundamento y de preparación que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Otra verdad en cuanto a las tempestades es que toda tempestad tiene siempre un nivel de revelación diferente al cual nos vamos a exponer. Ejemplo, en mi proceso de vida hemos visto situaciones de necesidad económica, situaciones de muerte de familiares, situaciones de enfermedad, situaciones ministeriales, situaciones emocionales, y en cada una de ellas hemos visto a Dios manifestarse de diferente manera. Cuando hubieron enfermedad, pues miramos a Jehová Rafa manifestarse. Cuando hubo necesidad, vimos a Jehová Jireh manifestarse. Cuando tuvimos confrontación con las tinieblas, vimos a Jehová Sebaot manifestarse. Cuando hubieron situaciones adversas, vimos a Jehová Tsidkenu, nuestra justicia a favor nuestro. Así es que cada tempestad nos dará un nuevo nivel de revelación, un nivel de revelación diferente al cual nosotros nos vamos a exponer en Dios. Así es que, dicho esto, nuestro tema, como mencionaba, es la tempestad segura número 2 o segunda parte. Mateo capítulo 14, versículo 23. Hay 3 de los 4 evangelios mencionan este escenario de cuando el Señor aparece caminando sobre las aguas, y uno de ellos está en Mateo 14, otro en Marcos 6, 48 y el otro está en Juan 6, 16. Así es que cuando usted lee las 3 formas de cómo ellos lo narraron, de cómo ellos lo vieron, de cómo ellos percibieron aquella situación, le deja tremendas enseñanzas
que yo quiero compartir con usted, que el Señor ha ministrado a mi corazón y que sé que va a ministrar el suyo. En específico, en Mateo 14, que es la que hemos estado leyendo, dice la escritura: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien, yo quiero que usted anote ahí en alguna libreta, en su teléfono, donde usted pueda tomar nota, que también Marcos 6:48 narra este escenario, porque yo quiero que usted lo lea en casa y se dé cuenta de las enseñanzas de lo que el Señor quiere dejarnos. Y luego Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21. Bien, dicho esto, quiero que consideremos algunas cosas importantes en tiempo de tempestad. Todos podemos ver de una manera pues esta situación que estamos viviendo, llamada una pandemia COVID-19, sumado pues a una situación económica, sumado a personas que están ansiosas, personas que están quizás deprimidas, están desesperadas y tienen diferentes formas de cómo experimentar esta tempestad. Obviamente no es lo mismo el que tiene alimento como el que no lo tiene en casa, el que está sano como el que ya experimentó una enfermedad. No es lo mismo el que experimentó una enfermedad como el que ya tuvo un deceso en la familia por esta situación. Así que por eso yo mencionaba desde el inicio que todas las tempestades tienen un nivel diferente de adversidad, pero también un nivel diferente de revelación de lo que Dios quiere manifestar. Así es que vamos a considerar algunas cosas bien importantes en tiempo de tempestad. Hoy voy a mencionar esta, y es que los tiempos de tempestad, escuche, hay momentos donde la tempestad misma se vuelve más difícil y la noche se vuelve más oscura. Ok, se lo repito esto: tempestades hay de todo tipo, pero hay un momento específico de la tempestad donde se vuelve más difícil la situación. Hay un momento donde la oscuridad de la noche es mayor que en el resto de la noche misma. Así es que cuando nosotros consideramos eso, vamos entonces a ver esto. Mire qué interesante. Toda tempestad tiene un momento difícil, toda noche tiene un momento oscuro, pero toda tempestad tiene su beneficio. Aquí hay algunos datos importantes que quiero tomar, que me llamaron mucho la atención para aprender mejor. Y es que la escritura dice, no lo mencionó Mateo, pero sí lo mencionó Marcos. Dice él, o más bien dicho Juan, dice que ya llevaban entre 25 y 30 estadios de distancia desde la orilla hasta el fondo del mar. Eso más o menos es equivalente a unos 6 kilómetros. Y entonces traté de investigar en el mapa de cuánto ellos tenían o debían de haber recorrido. Y pues la parte donde ellos estaban trasladándose de un extremo a otro posiblemente tenía unos 13 kilómetros. Así que ellos, después de largas horas, si empezaron en la primera vigilia, que es a las 6 de la tarde, de 6 a 9, de 9 a 12 la segunda, y de 12 a 3, son 3 vigilias, estamos hablando de 9 horas. Ellos habían podido recorrer en 9 horas solamente 6 kilómetros.
Y esto significa que si eran 13, solamente habían podido recorrer un poco menos de la mitad del camino para poder llegar al otro lado. ¿Por qué le digo estas cosas? A esa hora también, como ya le mencionaba, la escritura dice, cuando usted lee todos estos textos, de que en ese momento era donde la tormenta tenía mayor dificultad y donde la noche era más oscura. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Bien, número uno, cuando usted lee la palabra dice que los vientos eran contrarios y que estaban en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia son las últimas 3 horas, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y pues precisamente en ese horario, antes de amanecer, es cuando más oscura está la noche. Repito, precisamente en esas últimas 3 horas antes de que amanezca, de 3 de la mañana a 6, es cuando más oscura se vuelve la noche. Y la Biblia dice que estaban en la cuarta vigilia, así es que estaban experimentando el horario más oscuro en alta mar. Y dice que los vientos serán contrarios. Vamos, aquí entonces donde yo quiero dejar en el corazón de las personas, ¿cuántos hoy posiblemente así se están sintiendo? Se están sintiendo con dificultades, con vientos contrarios y en el momento más difícil, en el momento más oscuro de su vida. Cuando no hay una respuesta natural para resolver la economía, cuando no hay una respuesta natural para resolver muchos asuntos de familia, de depresión, de temores, de salud o de un deceso mismo que se pueda estar experimentando. Entonces esa hora era la más difícil de la tormenta y era la más oscura. Así es que ahí las habilidades de ellos como pescadores, los que eran pescadores y pues que estaban acostumbrados a las tempestades, las habilidades de ellos ahí no estaban sirviendo de mucho. Habían avanzado la mitad del camino en 9 horas y ya se lo voy a decir por qué es tan interesante ver cómo en 9 horas solo alcanzaron la mitad. Pero ¿qué pasó después de esto? Entonces ya la barca pues estaba en medio del mar, azotada por las olas, dice la palabra de nuestro Dios, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire qué interesante, que es precisamente en el momento de mayor dificultad de su tormenta o en el de mayor oscuridad de su noche cuando el Señor aparece. Los discípulos están cansados, dicen en uno de los textos, que ellos están fatigados de estar remando, haciendo con sus propias fuerzas lo que ya se había salido de sus manos. Y es ahí donde el Señor aparece, cuando el momento es más oscuro, cuando la dificultad es mayor y cuando las fuerzas ya no ajustan. Es ahí donde el Señor aparece. Así es que si tú te sientes en la noche más oscura, en el momento más oscuro de tu noche, si te sientes en el momento de mayor dificultad de tu tormenta y si te sientes que estás en el momento cuando más débil te estás sintiendo por la situación que pasa, te tengo una buena noticia. El Señor se quiere manifestar a tu vida. El Señor quiere revelarse a tu vida. El Señor quiere aparecer porque quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Escucha bien, yo te lo dije, la barca no era el lugar más seguro. El lugar más seguro era la tempestad, porque ahí estaba Jesús. Este escenario de tempestad, escuche, Dios lo está utilizando porque quiere manifestársele a sus hijos. Aleluya. Entonces, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, es cuando muchos se desmoronan, muchos se debilitan, muchos, escuchen, se llenan de ansiedad, de temores, como decimos nosotros, tiran la toalla, ya no quieren seguir adelante. Ahí es donde la gente dice, ya no sé qué hacer. Entonces es más probable, escuche, es más probable sentirnos abandonados en ese preciso momento. ¿Cuántos en algún espacio de tiempo de su vida, por su dificultad, por la oscuridad de su noche, por lo débil que pueda sentirse, se siente como que ya nadie está con él, con ella? Posiblemente las puertas se cierran, la gente cercana no está contigo, los que te aman no te pueden resolver y a veces hasta pueden
pensar y creer que Dios no está contigo, te sientes abandonado. Bueno, literalmente los discípulos estaban ahí a la intemperie, el Señor Jesús no estaba con ellos en la barca. Pero es más bien allí, escucha, donde más cerca estamos, no solamente de llegar al lugar donde nosotros queremos llegar o al lugar donde Dios quiere llevarnos, sino de ver a Dios obrando a nuestro favor. Quiero dejarte esto en tu corazón. Antes de que mires tu respuesta, tendrás que encontrarte con Dios. Yo te lo voy a repetir. Antes de que tú mires tu milagro, tienes que encontrarte con Dios. ¿Por qué te digo esto? Cuando vamos a la Escritura y leemos, estudiamos, nos damos cuenta que aquellos que recibieron un milagro sin haberse encontrado primero con Dios, se quedaron con el milagro y dejaron a Dios olvidado. Aquellos que le pidieron a Dios una respuesta y Dios les respondió, se quedaron con la respuesta y luego se olvidaron de Dios. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de la cautividad de Egipto, miró a Dios obrando de formas impresionantes, pero al final ninguno de ellos se encontró con Dios. Vieron las maravillas de Dios, pero no se encontraron con Dios. Y yo creo, y usted dígalo ahí en su casa conmigo, antes de que venga mi respuesta, yo quiero encontrarme con Dios. Porque la seguridad, escuche, de que no pierdas lo que Dios te dio y que tú no te pierdas con lo que Dios te quiere dar, es que primero te encuentres con Él. Entonces, de hecho, nunca fue un milagro que cambió a la gente. Los milagros el pueblo de Israel los miró. Yo he visto gente que le pidió a Dios prosperidad y cuando fueron prosperados se olvidaron del Señor. Pidieron a Dios un milagro en su cuerpo, Dios les sanó y se olvidaron del Señor. Porque necesitaron primero encontrarse con Dios que con su respuesta y su milagro. Cuando ya no podemos, cuando ya no queremos, cuando ya nos debilitamos, cuando ya no sentimos ganas de seguir, es ahí donde más cerca estamos de ver a Dios y de verlo a Él obrar a nuestro favor. No sé si te ha ocurrido en esos momentos de la vida donde tú dices, Señor, ya no aguanto más, y de repente es ahí donde experimentas una visitación gloriosa del poder de Dios. Lo ves a Él obrando a favor de tu vida. Cuando dices ya no aguanto más, llega Él, te levanta y te da nuevas fuerzas. Cuando dices ya no quiero seguir adelante, sientes la mano del Señor que te impulsa para que sigas avanzando. Entonces hay tres cosas importantes en esta primera parte. Tres cosas importantes. Uno, que a través de las tempestades Él se nos quiere revelar. Diga, el Señor se quiere revelar a mi vida a través de las tempestades. Mire qué importante que cuando aparece el Señor caminando sobre las aguas, dice la Escritura, el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Le adoraron. ¿Qué significa esto? Que lo primero que te va a ocurrir en una tempestad es que el Señor se te va a revelar. Tu nivel, escuche, y mi nivel de adoración al Señor va a ser aumentado en medio de las situaciones adversas. Ellos ahí no solo adoran, sino que dicen, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana? El Señor le dice, ustedes adoran lo que no entienden, mas nosotros adoramos lo que entendemos. Ese día el Señor se le revela y ella se convierte en una adoradora. El Señor le dijo, le habla acerca de la adoración, le habla acerca de los adoradores, y como Él se le revela, ella se convierte en una mujer adoradora porque tiene un mayor nivel de revelación. Pero escuche, cuando fue confrontada, cuando le fue dicho acerca de su condición de vida. Así que las tempestades, en este caso a los discípulos, se les revela el Señor de tal manera que ellos dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios, y le adoran al Señor. Así es que número uno es el primer beneficio de las tempestades. Nuestro nivel de adoración aumenta porque Él se nos revela en medio de la tormenta o de la tempestad. Número dos,
también, escuche, nuestro corazón es tratado por Él. En medio de las tempestades Dios trata el corazón del hombre. En medio de las tempestades Dios trata el ser interior del hombre y de la mujer. La Biblia dice por aquí en Marcos 6, 48 en adelante estamos leyendo, dice la escritura: y subió a ellos en la barca, el verso 51, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Se da cuenta que un milagro no cambia a la gente? Habían visto al Señor obrando, haciendo, escucha, un milagro para 5,000 personas, darles, alimentarles, pero aún en sus corazones estaban endurecidos. ¿No es cierto que a veces a nosotros nos pasa que el Señor nos obra a nuestro favor, trae un milagro, pero nuestro corazón sigue endurecido? ¿Se da cuenta que necesitamos encontrarnos más que con una respuesta, con el dador de las respuestas? Escuchen, las respuestas vienen cuando nosotros nos encontramos con Él, y vamos a estar seguros que no le vamos a abandonar, que nuestro corazón no va a estar endurecido. Así que las tempestades el Señor trata con el corazón del hombre. Dice que se asombraron y se maravillaron porque no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Hay áreas en el corazón nuestro que Dios quiere tratar en medio de la tempestad. No solamente se nos quiere revelar, no solamente, escuche, quiere darnos un mayor nivel de adoración. Él quiere tratar nuestro corazón en esas áreas donde todavía hemos estado endurecidos. Y número 3, y con esto yo voy a ir cerrando. Número 3, otra cosa importante que debe ocurrir o que ocurre en medio de las tempestades, es que ellos experimentaron una nueva y una mayor manifestación del poder de Dios. La Escritura, cuando dice que en Juan, yo le voy a leer aquí Juan, capítulo 6, versículo 21, 6, 21 de Juan. Ellos entonces, dice que con gusto le recibieron. Cuando entra a la barca, dice que con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Se da cuenta que tenían 9 horas de estar navegando y solo habían llegado a 6 kilómetros y la distancia era de 13? Pero cuando Jesús entra en la barca en medio de la tempestad, dice que ellos llegaron enseguida al otro lado. Qué hermoso esto. Yo estoy seguro de que tú vas a llegar enseguida. Algo está próximo a ocurrir cuando Él se te revela y podemos adorar en medio de las situaciones adversas. Tenemos un mayor nivel de adoración. Escuche bien, cuando nuestro corazón ya fue tratado por Él, esa dureza del corazón, nosotros también podemos experimentar una mayor y una nueva manifestación del poder de Dios. Recibirle en la barca y enseguida poder llegar al otro extremo. Por eso quiero decirte lo que al inicio te dije. Aunque la tempestad esté más difícil ahora, aunque tu noche esté más oscura ahora, estás más cerca de mirar a Dios obrando a tu favor. Yo creo y estoy convencido de ello por lo que el Señor ha venido ministrando mi corazón para mi vida y para compartirle a usted. Es que el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas, porque usted y yo de esta no podemos salir de la misma condición. Usted y yo de esta situación no podemos seguir iguales. Escuche bien, guárdese esto en su corazón. Si después de esta situación usted y yo seguimos siendo los mismos, no aprendimos nada y vamos a fracasar. Es duro decirlo, pero es la realidad. Quiero orar por usted, quiero orar por su vida, quiero orar por aquellas personas que sienten que están en el momento más oscuro de su noche, que sienten que están en el momento más difícil de su tempestad, que están en el momento, escuche, de mayor complejidad que están viviendo. Yo quiero recordarte que estás más cercano de ver tu beneficio, pero por sobre todo de ver a Dios a favor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque yo creo, Dios, que la tempestad
que estaban experimentando los discípulos no era ni la primera, pero tampoco sería la última. El tema no era la tempestad, Señor. El tema no es el problema. El tema no es la adversidad. El tema, Señor, es que tú te quieres revelar a nuestras vidas a través de ella. Tú quieres tratar nuestro corazón. Tú te quieres manifestar. Tú quieres dejarnos un mayor nivel de revelación, un mayor nivel de adoración en el nombre de Jesús. Padre, en esta temporada, Señor, oramos para que tú te reveles a nuestra vida. Que despiertes hambre y sed de ti, de tu palabra y de tu presencia. Señor, te le manifestaste a los discípulos de una forma que ellos no te conocían. Yo oro para que tú lo puedas hacer también. Si alguien está enfermo ahora, manifiéstate, oh Dios, como el Dios sanador que tú eres. Si alguien experimenta situaciones económicas en casa, de alimentación o empresariales adversas, manifiéstate como Jehová Jireh. Padre, manifiéstate a favor de la necesidad de aquellos, oh Dios, que la están pasando. Que antes de que ellos vean su respuesta te puedan ver a ti. Que nuestra oración cambie, Señor. Que no solamente estemos orando por ver una respuesta tuya. Señor, queremos decirte, es a ti a quien queremos verte. Es a ti a quien queremos. Es a ti, Señor, a quien necesitamos encontrarnos en esta etapa y en esta temporada. Señor, creemos que este tipo de tempestades, Señor, nosotros están diseñadas para que nosotros nos encontremos contigo a través de ellas. Padre, oramos también para que nuestros corazones sean tratados. Si hay áreas, Señor, endurecidas, creemos en el nombre de Jesús que a través de esta tempestad, Señor, todo corazón duro va a ser quebrado y va a ser puesto un corazón de carne, sensible, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos también, Señor, que hay una manifestación gloriosa tuya, Señor, y que estaremos más cerca de poder ver, Señor, una respuesta, de poder ver luz en medio del camino, de poder ver ese nuevo amanecer, de poder ver ese sosiego, esa paz, Señor, aún en medio de las tempestades. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que están deprimidos, oro por los que están, Señor, temerosos, oro, Señor, por los que están en adversidad. No solamente oro por una respuesta, oro para que tú te les manifiestes, oro para que, Señor, tú te les reveles, oro, Señor, para que ellos se puedan encontrar contigo y que después puedan ver una respuesta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero bendecirle, gracias por habernos acompañado. Le animamos a que usted pueda compartir esta transmisión, que pueda llevarla a otras personas que también necesitan escuchar esta palabra de bendición. Hasta la próxima. Bendiciones.